Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy seguimos con Positivismo. Vamos a ir cerrando la tradición filosófica del Positivismo o la tradición filosófica del derecho del Positivismo, que como vimos en clases anteriores y como les he comentado, eh, nace en el siglo XIX, está muy asociado a las revoluciones, al triunfo de las revoluciones francesas, a las independencias de América Latina, y tiene su razón de ser sobre todo en sostener toda esa legislación bajo la premisa de que los seres humanos ponemos el derecho, somos los que construimos el derecho, desde órganos legislativos, se aplica desde poderes judiciales y no desde la naturaleza, ¿no? Lo ponemos, lo construimos, lo ponemos, lo realizamos. Y esta tradición pone en el centro al Estado. Esto es muy importante. Cualquier escuela de esta tradición, sea formalista, antiformalista, normativista o realista, ponen de todas maneras siguen pensando que el Estado y el monismo jurídico es un factor importante a la hora de pensar el derecho, ¿no? El monismo jurídico es un fenómeno, recuerden, que implica mono, uno solo, desde donde se crea, y quién crea el derecho, una sola persona, quién, el Estado, quién lo aplica, una sola persona, el Estado. ¿En qué papel lo crea? Bueno, órganos legislativos. ¿En qué papel, en qué institución se aplica? Órganos judiciales. ¿Está bien? En este sentido, el positivismo hemos visto 4 grupos de escuelas internas, sobre todo las escuelas que están vinculadas a ver, estoy abriendo el capítulo a Tiesa. Las escuelas formalistas, vimos todas sus características. Las escuelas antiformalistas, estuvimos hablando también de algunas de sus características, o por lo menos que planteaban fundamentalmente. Y vimos el normativismo kelseniano. No nos da tiempo a ver todos los normativismos de Hart, que es analítico. Nos da tiempo, vimos el kelseniano, y ahora vamos a ver el realismo jurídico estadounidense. Ahí lo que ustedes pueden ver como paralelogramo es que realmente, aunque las 4 tradiciones, vamos a decir las 4 como tal, hay más tradiciones dentro del positivismo, ¿eh? Podemos analizar marxismos jurídicos que también son positivistas, podemos analizar escuelas de argumentación jurídica o constitucionalistas que tienen una tradición positivista, pero no se puede ver todo. Ahí en el texto de Atienza que ustedes tienen más, aborda varias escuelas, varias expresiones. Ustedes lo pueden leer, no hay ningún problema, y si lo quieren para conocimiento general. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que conocer, ¿no? Es que estas 4 tradiciones que hemos estudiado dentro del positivismo, como ya les dije, el centro es que el derecho al final sigue siendo una creación de los seres humanos, no es natural, por ejemplo, las 4 tradiciones, no tienen nada que ver con la naturaleza, pero y que al final el Estado tiene un papel central. Está claro que los formalistas y los normativistas creen que el Estado tiene el papel central, no un papel central, sino el papel central. Y los antiformalistas y los realistas, si ven al Estado como un proceso realista, estamos hablando de realismo jurídico estadounidense, específicamente, que es el que vamos a ver hoy, si bien ven al Estado como un proceso importante, relevante, disculpen, como que sí, también que participe en la creación, en la aplicación exactamente del derecho, le dan mucho peso en la fuente jurídica, en la fuente del derecho a la realidad social. Esa es una gran distinción entre las tradiciones. El formalismo ve el derecho nacer en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en los senadores, en el órgano legislativo, y lo ve aplicarse por el Poder Judicial. Los antiformalistas y los realistas ven el derecho sobre todo como un fenómeno social, un fenómeno que se está dando en la sociedad, ¿no? Acuérdense que el realismo jurídico nace del antiformalismo directamente, y el estadounidense específicamente por Oliver Holmes, ese juez estadounidense,
que hace todo un análisis en un texto que tiene sobre, a ver si me acuerdo cómo se llama el texto, o lo tenía por aquí señalado, pero no, lo tengo en otro texto señalado, que es un texto muy interesante donde él lo que más bien explica y comenta que el derecho más bien es un conjunto de intereses y de designios de prácticas sociales de los jueces. Incluso llega a decir que las personas se comportan en la sociedad según los jueces. Si los jueces se comportan de una manera, fíjense, está pensando en los jueces, ¿por qué? Porque él está en Estados Unidos y él es juez. Entonces dice, la gente se comporta en la sociedad según se está aplicando el derecho, según ellos ven que se aplica el derecho. Es una noción muy sociológica del tema. ¿Qué quiere decir según se aplica el derecho? ¿Entienden esta noción? ¿Entienden lo que estoy explicando? Por ejemplo, si en una comunidad el juez que tiene que ver territorialmente con ese espacio civil, penal, están en el sistema anglosajón, eh, ante pequeños hurtos que hay en la comunidad, lo que hace es tomar medidas represivas graves, pues la gente, la gente lo menos que va a hacer son esos pequeños hurtos, ¿me entiendes? Pero si toma medidas, a lo mejor no represivas graves, pero otras educativas, también a lo mejor la gente le llama la atención y se vuelve un ámbito educativo. Eso es lo que él dice, que la gente reacciona ante ese tipo, reacciona en su comportamiento social ante este tipo de sanciones. Si, por ejemplo, se arma, y claro, está hablando de una cosa muy cotidiana, no está hablando de grandes crímenes, cosas así que, no, bueno, pues hay otras motivaciones, ¿no? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? ¿Mm? Sí, Sí, maestra. profesora. Bueno, entonces, ¿cuál es, a ver, pudieron leer el realismo jurídico estadounidense? Bueno, Sí, entonces, el antiformalismo que lo leímos, disculpen, León Dugy, François Genis, Cantorowi con la Escuela Libre de Derecho, todos también reaccionan ante formalismo en el siglo XIX frente a esa noción de, el derecho, de esa cuestión de la norma jurídica como el centro, ¿no? Y ellos plantean, no, el derecho tiene una conformación mucho más social, tiene intereses, hay intereses de grupos, hay relaciones de poder, se va a expresar de otras maneras, aunque también crean fehacientemente que el Estado tiene un papel en todo esto, ¿no? No es que ellos no sacan al Estado de estas nociones, ¿no? Y entonces los realistas nacen desde los antiformalismos con Oliver Holmes y también con este autor que se llama John Dewey y Roscoe Pound. Son dos autores, ahí tienen ustedes textos para complementar estas nociones, pero John Dewey y Roscoe Pound que plantean con mucha fuerza eh, 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 plantean con mucha fuerza sobre todo el tema de cómo se debe ver este tema de lo jurídico. Ahora les voy a seguir explicando. Es que estoy recibiendo una llamada. Espérense un momentito. Bueno, seguimos. Entonces, ya veo que hicieron todo su diálogo ahí sobre WhatsApp, etcétera. De todas maneras, no se grabó nada, ¿eh? Yo tenía pausada la grabación. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el problema fundamental de los realismos, me dijeron que sí habían leído, ¿no? Es, y también de los antiformalismos, acuérdense que es como una consecución, como si fueran padres hijos, ¿no? Porque además específicamente el realismo jurídico estadounidense no es Oliver Holmes específicamente, sino es ya Jerome Frank y Carl Jewelin, fundamentalmente, ¿no? En los años 20, 30 del siglo XX. Pero todas estas escuelas que son antiformalistas y que se van en una línea de realismo jurídico en Estados Unidos, otra en el mundo escandinavo también, sí piensan que el derecho está en el centro de las relaciones sociales. Ese concepto que siempre se los he dado yo y que les he comentado muchas veces, se los comenté en Legalidad Social del Derecho, ¿no?
que el derecho no solo es un fenómeno, una norma jurídica, sino que se mueve y se genera con él, con esa norma, en los procesos de creación, de aplicación, relaciones sociales, relaciones de poder, eh, y que el centro no es la norma jurídica, no es la norma jurídica, sino esas relaciones sociales y de poder, donde el derecho tiene donde la norma tiene un papel importante, pero no lo único, ¿no? A diferencia de un Kelsen, que el centro del derecho es la norma, a diferencia de los formalistas, que el centro del derecho es la norma. ¿Sí se entiende? ¿Sí van conmigo? Sí, sí, maestra. Bueno, entonces, de lo que leyeron, ¿quieren comentar algo específicamente del realismo jurídico americano? ¿Alguien quiere participar? Porque yo todavía sigo guardando sus calificaciones y sus cosas. Pues el realismo es una afirmación de la necesidad de evaluar a cualquier parte del derecho según los estadounidenses en función de las consecuencias del mismo, y dicen que se sienten más próximos al escepticismo de y ahí es donde entra Holmes, que le dice que la No, el confianza de... escepticismo es de Jerome Frank. Bueno, también Holmes, sí, también, que es escéptico en que el derecho sea una sola cosa, ¿no? Que tú siempre puedas tener una sola respuesta para los casos y que realmente responda a normas jurídicas. Sí, también tienes razón. Ahorita voy a explicar bien qué quiere decir esa posición escéptica. Vale, adelante. Porque ¿Qué más? dice que él habla de elaborar una ingeniería social Ujú. que suministre un esquema que sea objetivo y omnicomprensivo de ordenación de, de innumerables y conflictivos aspectos y demandas sociales. Él considera mucho también lo social. Sí, pero fíjate, lo de ingeniería social es de Roscoe. Roscoe, así se llama, Roscoe, como Roscoe, así se escribe Roscoe, Pont. Es el que habla de que hay que armar toda una ingeniería social respecto al derecho para que es como, a ver, es como pensar que realmente el derecho no responde solo a las normas, sino a toda una arquitectónica social, justamente, a todo cómo funciona socialmente para que él tenga en sí una respuesta. Y ahí Roscopón también cree mucho en que la gente asume el derecho por consenso. No es solo un tema de amenaza. Fíjense, eso es lo que dice Roscopón. No es solo un tema de amenaza. No es que tú, Josefina, no robes o no mates o no lesiones a alguien o no lo ofendas por un tema de que te puede ser juzgada y privada de la libertad o todo esto. No, sino también porque tienes consenso sobre esos temas, consenso de que no se debe robar, no se debe matar, no se debe agredir a las personas, no se debe dañar a las personas, ¿sí se entiende? Ni las Sí, cosas que no son de uno, como que uno debe aportar socialmente, uno va generando consensos, entonces esa es una línea fuerte también que es muy social, que es el tema de que uno no siempre cumple el derecho, la efectividad del derecho no se da solamente porque hay una amenaza, ¿no? Sino pues sí, de violencia física, sino también hay un consenso sobre lo que está establecido, ¿no? ¿Está sí. bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Josefina. ¿Alguien más quiere participar? Estaría bueno que participaran, chicos, y que estén leyendo, si no, bueno, Profesora, dígame, usted, buenas adelante, tardes. que no estaba mirando, no vi si levantaste la mano. Adelante. Bueno, yo de todo lo que entendí y comprendí, creo que la posición del realismo nos quiere situar en la idea o en la situación de la realidad en la que estamos viviendo hoy en la actualidad, como derecho positivo, ¿sí? Está hablando de todos sus organismos, de todos, de cómo su funcionamiento, ¿sí? Eh, yo logro captar que el realismo, pues sin duda es el derecho positivo actual, ¿sí? Es mi comentario, profesora, ¿Y gracias. por qué? ¿Por qué? Pero explícate un poquito más, porque no entiendo eso. Ok, sí, ¿por qué?
Porque si ponemos en el contexto, por ejemplo, las normas jurídicas que están vigentes en la actualidad, no sé, llámese derecho civil, llámese derecho familiar y demás, pues nos está hablando de la aplicación, ¿sí? Nos está hablando de esa estructura, de ese funcionamiento, del cómo lo vamos a aplicar y trabajar ya en la vida real, ahorita, en este momento, ¿sí? Pero, pero eso no está diciendo el realismo, no solo habla de aplicación, no solamente, ¿eh? Habla un poquito de más cosas, no sé. A ver, Claro, sí, termina tu naturalmente. idea. Porque fíjate, hoy la comparación está en que, por ejemplo, cuando tú recibes clases de derecho positivo, ¿no? Civil, penal, incluso no solo aquí, las que recibiste en la otra escuela, siempre los profesores que hacen, enseñarte los conceptos fundamentales del código. ¿Te acuerdas? ¿No es así? Y cómo se aplican los procedimientos y Sí, cómo se así es, aplican. sí. Así es, ¿no? Ahora, ellos no están diciendo, eso es una visión normativista. A ti te enseñan en las clases, además en la UASM, en la UNAM, en todas las escuelas donde estés, en los profesores de derecho, en las materias más técnicas, sobre todo las técnicas civil, penal, los procesales, te dicen esto es lo que está establecido y esto quiere decir lo que está establecido. ¿Entiendes? Esto es lo que está establecido, estos son los procedimientos, esto es lo que quiere decir una prueba, las pruebas son de estos tipos, y te van diciendo qué es lo que quiere decir lo que está establecido, ¿no? Yo ahora mismo en Constitucional, que no tengo tanto tiempo, también estoy haciendo eso, les estoy comentando qué es lo que está establecido y qué quiere decir, ¿no? Constitucional mexicano, ¿no? Pero sí tuvimos una parte de debate más de concesiones teóricas, después tuvimos una parte histórica, que esa es la diferencia. La diferencia es, evidentemente, es cómo tú enfocas el tema de lo jurídico. Yo no digo que solo no demos la norma, sino también que dialoguemos en los problemas que tiene esa norma, en cómo esa norma incluso tiene graves dificultades en la aplicación, pero también cómo se gestó en los temas políticos de la norma, que no todas las normas lo tienen, pero hay muchas, constitucional es una de ellas, por ejemplo. Eso no hace el normativista. El normativista ve ese derecho como ascético, neutral, como un campo donde siempre está la solución del conflicto de interés jurídico que se ha dado en la sociedad. Y los realistas dicen que el problema es que el derecho no está en la norma. Eso es lo que dicen los realistas. Que justamente cuando tú ves lo que pasa con el derecho, es que no está es que no ubicas en la norma todo lo que pasa con el derecho. Que lo que pasa con el derecho, lo que pasa es que los realistas son anglosajones, Ramiro. Esto es muy importante. Ahora les doy la palabra, que no estaba mirando aquí de manera general y no había visto que Héctor y Marlene están pidiendo la mano. Ahora se las doy. Sino que justamente, fíjate si son tan escépticos. Escépticos es una posición epistémica que no tienes cómo llegar al conocimiento, al objeto del conocimiento, el objeto del conocimiento del derecho, y también son pragmáticos. Ahorita voy a explicar el pragmatismo, le voy a dar la palabra a los compañeros primero, que ellos no ven que el derecho esté ahí en esos casos. Ellos no, Oliver Horn llega a decir que alguna vez si él se para de su casa y va al juzgado y no se siente bien y está de mal humor y han pasado cosas eh, eh, incluso que inciden no solo en su moral, sino en su estado de ánimo. Él habla mucho del estado de ánimo más bien. Luego entonces puede ser que ese día sus decisiones van a estar vinculadas a ese estado de ánimo. Lo vincula a una cuestión hasta psicológica, de condicionamientos morales. Eso es lo que él está diciendo, pero no es solo un tema de aplicación. Es un tema donde también que la aplicación lo que lleva en sí es que los precedentes no, da lo mismo que estén ahí o no. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que lleva. Eso es lo que lleva, que los precedentes da lo mismo que estén, sistema anglosajón, recuerden, da lo mismo que estén ahí. Los jueces van a aplicar el derecho en ese sentido y los legisladores, dice, también van a usar todo el tiempo las ciencias sociales. Le dan mucho peso a las ciencias sociales para conocer realmente las demandas sociales, los famosos input-output en ciencias políticas, por ejemplo, para satisfacer las demandas sociales, para que realmente haya eficacia en el derecho.
ellos no ven esta cosa de que el legislador es un ser neutral, ascético, que va a poner ahí el bienestar común. No, 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 no. Incluso hay quienes ven que eso es una disputa política muy seria, muy fuerte, y que al final lo que quede en el campo parlamentario va a quedar en función de esa disputa política, no en función de técnicas jurídicas, no en función del bienestar común de todos y todas, ni mucho menos, ¿entiendes? Entonces, fíjate, hay que ampliar un poquito eso que dices de la aplicación y verlo un poquito más amplio, ¿verdad? Entender que estamos hablando de relaciones de poder, de relaciones de fuerza, incluso donde el derecho en el sistema anglosajón, ellos tienen la percepción de que no se acude a los precedentes, que realmente todo va fluyendo de una manera mucho más social y moral. Y bueno, para un sistema románico como el nuestro, que tenemos constitución, códigos civiles, etcétera, etcétera, lo que hacen los realistas es pensar mucho que sí, que ahí hay un marco normativo, pero que se puede interpretar de tantas maneras y que la creación es una disputa tremenda, la disputa política, y que después todos esos conceptos son tan interpretables que ahí depende de cómo también se esté dando, el proceso de aplicación se va a dar en función mucho, ya no de una posición escéptica, no es que el derecho no exista, ahí están las normas, sino una posición que puede ser pragmática, que puede ser de intereses políticos, sociales, económicos, y ahí se pega mucho a lo que pensamos en el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Que justamente el derecho siempre puede ser interpretado de múltiples y diversas maneras e incluso contrarias, diversas, tan contrarias en la solución de casos de un lado y de otro. Bueno, ya, ahora sí, Héctor, Marlene primero, es la que está Marlene primero y después Héctor. Pues es que más bien yo quería como comentar un poco lo que usted dijo. Bueno, adelante, O sea, tú por el coméntalo. contrario de lo que, por el contrario de lo que dice el compañero, yo creo que el realismo no es solamente la aplicación a rajatabla de la ley, ¿no? O sea, respecto a lo que yo leí, o sea, entendí que más que nada, o sea, se habla de que los presupuestos normativos se convierten en un razonamiento jurídico, y también creo que Jerome habla justo del papel del abogado y del papel del juez. O sea, porque justo dice que la interpretación de cada uno es distinta y que no son solamente dogmas preestablecidos, ¿no? Sino que esos, o sea, como justo eso que está en la ley se convierte en programas de acción. Y bueno, también lo que decía, ¿no? O sea, hay varias cosas como, bueno, disciplinas como la ciencia política, la sociología, la historia, que vienen a influenciar este tema y que el primer impacto que se da es justo en la formación de los, pues sí, de los abogados, ¿no? De estas estudios de derecho, ¿no? En las universidades, ¿no? Entonces menciona que el primer impacto es ahí. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscan, y pues que también de lo que hablaba usted, o sea, el papel del juez es interpretar esa norma y aplicarla, y pues que sí está influenciada o mal influenciada por muchas cosas, puede ser desde su estado de ánimo, su ideología, su misma formación, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que por el contrario de que es simplemente normativo, no, o sea, al contrario es como más interpretativo, es más, y por eso es que creo que se llama realismo, ¿no? Porque ellos intentan como bajarlo a la realidad existente en ese momento, o cómo ellos perciben la realidad, ¿no? Entonces, por eso también es que habla que no es simplemente un tema legislativo lo que está en la norma, sino que ellos mismos, creo que también habla como de una creación como de la misma ley a partir de esa interpretación que se hace de, de los preceptos normativos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Justamente ese es todo el espíritu, Marlene, del realismo jurídico, ¿no? Incluso son unos críticos acérrimos de todo lo que proponen los formalistas, los normativistas. Recuerden que ellos están en los años 30, ya Kelsen acaba de publicar su teoría pura del derecho. Y dicen, no, no, pues, no tiene nada que ver, no, para nada. No es que sea un sistema ordenado, ahí, coherente, autorreferencial, autopoyético, ni mucho menos.
ni que tenga, sí, puede tener, como dice Kelsen, muchas interpretaciones internas, pero siempre solo dentro, no. Es que recuerden, a ver, el normativista ve un objeto, el objeto es la norma, ahí está. Y los realistas no, los realistas, ese objeto incluso puede no estar, no existir, aunque digan que está. Los libros de caso están en Estados Unidos. El tema es que la actitud en los procesos de aplicación de lo jurídico llevan unos derroteros que, que los libros de caso se pueden quedar dormidos en los anaqueles, ¿entiendes? Y también en el proceso de creación del derecho. Recuerden que los parlamentos británicos, estadounidenses, aprueban también derechos. Y no, o sea, ahí no es que estés mirando qué aprobaste antes o cómo estuvo. Son puras relaciones políticas, de diálogo, de debate, de enfrentamiento para lograr con fines políticos. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar porque voy a agregar 2 o 3 cositas más, pero vamos a darle la palabra a Héctor. Héctor. Sí, profesora. Bueno, lo que yo lo que a mí me llevó a pensar el texto que estaba leyendo, bueno, que en sí lo que dice, o lo que yo alcancé a captar que dice, es de que Jerome Frank habla acerca de la aplicación de la norma, ¿no? Porque primero, pues, habla acerca de los formalistas que dicen que si ocurre, por decir algo, por decir, si ocurre A y hay una norma que se llama B, y que viene en tal caso de que ocurra A, entonces se imparte lo que dice B. Por lo tanto, pues eso podría llegar tiende a ser injusto, porque se tendría que checar el contexto de cómo han ocurrido las circunstancias. Y entonces, pues es lo que critica acerca de cómo de cómo los jueces evalúan para dar su veredicto. Y entonces, menciona que es cuestión de ver a los jueces de primeras instancias bueno, cuestión de observar lo que dicen los jueces de primera instancia, porque hay una parte donde dice que el abogado pues puede saber más o menos qué va a dictaminar el juez, porque pues suponiendo que los jueces tengan una forma de valorar las circunstancias, de cierto modo que los abogados puedan saber de qué va su veredicto. Por lo tanto, los tribunales de primera instancia son los que pues podrían haber incurrido en errores de apreciación de los hechos, y entonces resultaría que muchas personas pues no tendrían una justicia de lo más clara posible. ¿Por qué? Porque esto tendría más que ver con el juicio, bueno, por decirlo de otra, por lo que el juez tenga en mente, o lo que el juez considere como justo, que en realidad cómo hayan ocurrido los hechos. Y pues en sí lo que yo había pensado es que, o a lo que me llevó a pensar es que pues esto sería sobre todo algo de lo que sería la filosofía del derecho, ¿no? Sino defender a las personas, pero en base a algo a buscar algo justo, y buscar el modo de hacer ver al juez por qué es justo, y no valerse solo de la norma, sino también, bueno, valerse de lo que ya está estipulado para hacer ver que esto es justo, y que puede, Pero y que ellos no puede creen mucho en la plantear en algo. justicia, Héctor, ahí el tema de la justicia no es un tema que ellos traten tanto. El derecho es lo que es. El derecho funciona como es, no es un tema de justicia, no es porque es justo esto. Está siendo un poquito ahí tú, vamos a decir, sería un poquito naif o pensando todavía esa idea de que sí, que estamos buscando justicia. No, ellos te están poniendo una realidad un poquito cruda del derecho, que a lo mejor no nos gusta admitir, pero es así. Pero sí funciona en muchos aspectos así. A ver, mire, a ver, le voy a dar los principios. Son las 5:10, quiero en 10 minutos darle los principios básicos del realismo. Ya les expliqué que viene de la tradición antiformalista, que está en el contexto histórico, está en los años 30. Recuerden que los años 30 del siglo XX son unos años de hervidero total. Eso lo dije en la clase pasada.
desde el punto de vista político, triunfó la Revolución de Octubre, hubo Revolución Mexicana, cambia todo el estatus en lo que es Alemania con la Constitución de Weimar, aunque sean conservadores, no importa, le cambiaron todo el estatus. Hay una crisis económica mundial en el 29. Entonces, el mundo está revuelto, ¿no? Está muy revuelto, ha pasado la Primera Guerra Mundial y estamos en puertas de la Segunda, mucha tensión, ¿no? Todavía no estamos en la época de la Guerra Fría, pero hay mucha tensión entre los polos, ¿no? Entre quienes están... Es el reacomodo hegemónico del mundo, ¿no? En ese sentido, todo el mundo está viviendo esto, ¿no? Las ideas socialistas, las ideas marxistas, las ideas comunistas, metidas también en todos los sistemas políticos y jurídicos, porque al triunfar la Revolución de Octubre, todas esas ideas se fueron metiendo en las constituciones, en los sistemas. Entonces, es muy fuerte lo que está pasando y nadie cree en lo que ocurrió previamente en el siglo XIX. El capitalismo no nos dio nada, no nos dio nada. Ese capitalismo, ese progreso, esa industrialización que nos iba a dar progreso para todos, igualdad universal, fue una falacia. Explotaron a la gente más que nunca, ¿entienden? Esos son los años 30 del mundo. En ese sentido, esto es una crítica muy radical a todo lo que se pensaba sobre lo jurídico, ¿no? La posición de ellos es una crítica muy radical a que lo jurídico, sí, ahí están las normas, ahí están los libros de casos, mira, ahí podemos, el derecho nos da certeza, nos va a resolver los problemas sociales. Ellos lo que están diciendo, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Entonces no es así, sí hay un solo método, vamos a encontrar las soluciones, sí es justo en las normas. Es verdad que no podemos unir el derecho a la moral porque cada cual tiene un concepto de justicia, pero realmente lo que ocurre, lo que va a ocurrir siempre va a ser en los marcos de justicia, porque tenemos un órgano legislativo que es imparcial, uno judicial que es imparcial, y todo eso es una falacia. Y ellos dicen, eso no existe, eso no es así, no existe, no es así, no está pasando. Y entonces, primero a ver, hay que ser pragmáticos, hay que ser realistas, empíricos, ¿no? Empíricos. Esa es una posición epistémica. Y hay que ver esto en la realidad social. Primer punto. Segundo punto, hay que ser pragmático. ¿Qué cosa es pragmático? Pragmático es una posición epistémica que viene del utilitarismo y que implica que lo que vamos es a pensar los fenómenos, en este caso el derecho como un objeto de conocimiento, como ¿qué es lo que es útil? El derecho tiene que ser útil, no es una cosa aquí de que es muy bonito, de que nos encanta, de que nos llevamos muy bien, que todo esto es muy pink, muy rosa, muy bien funcionando, está todo muy bien funcionando, sino que no podemos, y ahí lo dicen muy claramente, Jewelin, por un lado, con la escepticismo respecto a las normas, y Jerome Frank, por otro lado, con el escepticismo respecto a los hechos. ¿Qué dice Jewelin? Es imposible saber cuáles son las normas que rigen el derecho para que sea interpretado. En el sistema anglosajón, lo dice. No, los jueces siempre van a interpretar de diferentes maneras, como bien dijo Marlene, estados de ánimo, elementos psicológicos, elementos sociales, culturales, morales, ideológicos. Entonces, escepticismo frente a las normas es no hay certeza. El escepticismo es que no hay certeza de que las normas sean claras, de que sepamos que estas son las normas que se van a aplicar, aunque haya una biblioteca llena de libros de casos. No quiere decir que los libros no están ahí, es que los jueces, la práctica judicial va por otro lugar. Ese es. Y el segundo punto es el escepticismo de los hechos. Ese es Jerome Frank. Y Jerome Frank es que dice, ya olvídense de las normas. No, las normas no están ahí, no existen. Están ahí, pero los jueces practican judicialmente lo que entienden y lo que les apega en lo mismo que dice Jerome, pero radicaliza más y dice, pero incluso en un juicio, cuando se va a hablar de lo que pasó, y esto es muy importante, porque esta es la esencia de Jerome Frank, ustedes van a un juicio, penal, civil, lo que fuera, un amparo, lo que quieran. Lo que se va a decir allí es algo que ya ocurrió, no es algo que está ocurriendo. ¿Sí se entiende? No es algo, si falleció alguien, si mataron a alguien, si a alguien lo agredieron,
Bueno, puede ser, evidentemente puedes tener un cuerpo, puedes tener una persona agredida, tienes las fotos, pero ya pasó, ¿sí se entiende? Ah, no, que hay una contaminación ambiental y puede ser que esté permanente, por ejemplo, pero ya estaba sucediendo, ya está, y tienes que decir que ahí anda, pero siempre son hechos del pasado. Luego, entonces, lo que él dice es que los hechos, y además Jerome Frank no está hablando para una cosa ambiental y eso, está hablando sobre todo de derechos humanos, civil, penal. Dice, lo que ya pasó, cuando los hechos se ponen en la mesa, todo el mundo tergiversa los hechos para ganar el caso. Eso es lo que dice. Y todo el mundo trata de poner testigos ad hoc, los prepara para que digan lo que tienen que decir para ganar el caso. Todo es una preparación en los juicios orales en función de ganar los casos. Fíjense hasta dónde llega Jerome Frank. Héctor, ¿quieres comentar algo o te quedaste con la mano levantada? No, me quedé con la mano levantada. Dale, está bien, ya te lo quité. No, es que yo no siempre estoy mirando la pantalla y de pronto no veo. Entonces, no sé si van conmigo, ¿no? Fíjense qué nivel de escepticismo hay. Y todo ese escepticismo es para decir lo que el derecho es por los realistas. Hay escepticismo en las normas y hay escepticismo en los hechos. El escepticismo en las normas está fundado en que la práctica judicial no, en un sistema anglosajón, funciona de manera muy práctica, muy en función de muchos valores y de elementos ideológicos, económicos, políticos, culturales, que tú no tienes certeza de que los jueces van a fundamentar su caso de una manera u otra, que porque los abogados lo aleguen o algo así. Los abogados pueden decir misa y el juez dice por otro lugar, ¿entiendes? Y el escepticismo en los hechos es radicalmente mucho más profundo, es no solamente hay eso, además la gente en los juicios dice mentiras, un poco casi dice así, pero más bien dice mentiras es que todo el tiempo todo lo que hacen es ubicar, está muy bueno los artículos de Jerome Frank, cómo explica cómo la gente psicológicamente tergiversa los hechos, incluso inconscientemente. Por ejemplo, que la gente diga, no, no, sí, yo vi que era él el que sacó la pistola y mató a fulano. Que la gente llega a decir eso y jamás vio a la persona. Pero no porque no vio a nadie, vio a una persona, pero como tenía una sudadera, esto en Estados Unidos es típico, por ejemplo, en materia estructural, cultural, de discriminación, que dicen, ah, sí, sí, fue él porque era negro, era joven, ¿no? Entonces lo vieron con una sudadera y ya dijeron que fue él y porque cuando se lo pusieron en la estación de policía para identificarlos, este también traía una sudadera. Eso ha pasado en muchos casos y es una cosa muy analizada en el derecho estadounidense como inaudito que la gente llegue a afirmar que alguien mató a otra persona cuando jamás en la vida esa persona estuvo allí y ellos dicen que lo vieron. Y que esto puede pasar no solo porque, no es porque te paguen ni nada de eso, por prejuicios, por prejuicios de discriminación de raza, de género, pero y también porque la gente hace con su cabeza lo que entiende. Y eso es lo que Jerome Brand dice, imposible que podamos determinar los hechos reales. Porque la gente incluso, no lo dice así, pero dice, la gente puede estar hasta muy alocada, ¿entiendes? Lo llegan a analizar los aspectos psicológicos de los testigos, de gente que realmente se pone en un plan que dice, sí, sí, ahí está. Porque nosotros siempre lo pensamos en materia de corrupción. Ay, no le pagaron para que dijeran mentira. No, no, hay gente que no le pagan y afirman cosas que nunca vieron, pero psicológicamente se creen que lo vieron. ¿Sí me entienden? Hasta ese punto llegan a decirlo. Entonces, esos son los dos puntos, los dos ejes fundamentales. Y es una posición escéptica. Entonces ellos dicen, bueno, ese es el primer punto, o ese es el primer gran meollo, ¿no? La primera gran centro de su concepción de lo jurídico. El segundo es, luego entonces, ¿cómo debemos concebir el derecho? Entonces ellos dicen, como esto es así, no podemos medir el derecho por los precedentes ni por los hechos. Tenemos que medirlo por la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por sus consecuencias jurídicas. Y eso es lo que quiere decir la posición pragmática. Lo que es útil a la sociedad, lo que genera bienestar común. Entonces, a ellos no les interesa lo que vaya a pasar en el centro, sino en la terminación. Y dicen, eso es lo que tenemos que hacer los juristas.
intentar que el fin sea un fin de utilidad social y medir en los operadores judiciales, que realmente hayan interpretado lo que hayan interpretado, cómo hayan querido. Por ejemplo, en materia de un sistema románico como el nuestro, eso se puede perfectamente alegar. ¿Cuáles son los hechos que uno alega en un juicio? Bueno, al final lo que uno interpreta, lo que uno intenta y cree, o puede haber corrupción también, puede haber pagos de testigos, falsificaciones de pruebas, falsificaciones de testimonios, etcétera. Ahora, también ellos dicen, y el juez también, o los tribunales pueden estar interpretando las normas de muchas maneras, porque el lenguaje es un lenguaje que es muy, aunque sea técnico, es un lenguaje que implica muchas interpretaciones, ¿sí se entiende? Entonces ellos lo que dicen es, hay que medir el derecho por su fin, cuál es la eficacia social del derecho. Eficacia social vinculada al bienestar común, es decir, por un lado, que los casos, cuando se resuelvan, estén vinculados directamente a bienestar común, de los grupos, de las mayorías, de los grupos vulnerables, porque además todos ellos están muy ubicados en que vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad de relaciones de poder, ¿entienden? Esos son todos los contextos que tienen de relaciones sociales, y dice, lo mejor es medir siempre por el fin es el final, la finalidad, a dónde llegas, ¿no? Y a dónde llegas, ¿para qué lo mides? Para medir la eficacia del derecho, medir que realmente el derecho está cumpliendo un papel en la sociedad, que es por generar, por ejemplo, acortar brechas de desigualdad, realmente hacer justicia. Vamos a ver un poco lo que decía Héctor, ¿no? Hacer justicia, el fin es hacer justicia, y que, pero le preocupa mucho porque dice, es que no puedes probar que mataron a alguien. Hay muchos casos donde no lo puedes probar, entonces todo es muy subjetivo. Entonces, ¿cuál sería lo mejor? Si tienes dudas, pues no juzgar, no meter en la cárcel a la gente, ¿no? Entonces, esa es la noción pragmática, lo que es útil a la sociedad. Pero los realistas están pensando mucho en el problema de la desigualdad, en los problemas de la sociedad estadounidense de desigualdades. ¿Sí se entiende? No es tan... eh, eh, no es tanto, no están pensando también, Jerome Frank, en los casos civiles, penales, pero están pensando mucho en esta abismalidad que hay social, en este proceso de desigualdad, que hay pobreza, que hay insatisfacción de necesidades. Y entonces, por ejemplo, un fin podría ser que una persona que hizo un hurto menor en una comunidad, lo mejor sería que esta persona se le posibilite tener un trabajo, cosas así antes de meterlo preso. Y eso es utilidad social. ¿Sí se entiende? Eso es lo que ellos valoran y lo que están poniendo en la mesa. Eh, eh, es una noción muy instrumental del derecho. El derecho es un instrumento para lograr fines sociales, ¿no? Fines sociales, y que va cambiando constantemente porque la realidad social cambia constantemente. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Sí, profesora, la escuchamos. Sí, profesora. ¿Un Sí. instrumento para qué, profesor? Sí, profesora. Dime. El último que repetimos quiere Luis Roberto. ¿Qué dice Luis? Mencionó que el derecho es un instrumento para ¿qué, perdón? Para irse adaptando a esas realidades sociales. Por ejemplo, si estás en una comunidad en el Bronx estadounidense, en Nueva York, y por ejemplo hay policías actuando, como pasa mucho en Estados Unidos, ha pasado históricamente, que matan jóvenes negros, que matan a negros, el derecho, el fin social, da lo mismo si tienes pruebas más o menos fehacientes, tampoco de juzgar a nadie así nomás, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que eso ocurre, que eso es un hecho que es bastante común. Entonces trata de hacer lo posible como jueces, no solo tratar de probar que el policía lo hizo, por ejemplo, pero sobre todo ver cómo tú puedes incidir en que no haya esos factores de discriminación en el cuerpo policial. Eso eso es lo importante del derecho. Eso es lo importante del derecho. ¿Cómo uno Esto puede incidir en una solución? ¿eh? ¿Cómo uno puede incidir en buscar una solución? Por ejemplo, Pero ya ve no es, que hubo un caso de un negrito, ¿no?
de Estados Unidos. Bueno, muchos, hay muchos, han matado muchos. Ah, ya. Entonces, ese es el tema, ¿entiendes? Esto es importantísimo. Fíjense, a mí me gusta mucho la escuela realista porque es verdad, el derecho es eso. Lo que pasa es que sí te deja en un cuerpo de cierta incerteza jurídica. No hay tanta certeza jurídica, no hay tanto determinismo jurídico, no hay tanta seguridad. Y le estamos dando mucho peso a un operador judicial que creemos que va a tener ese fin. Y puede ser que tenga otros intereses, delitistas económicos, políticos, sociales, pero bueno, ahí habría que pensar una instancia que mida esos poderes judiciales y que diga, si tú tomas una medida que va contra el bienestar común, que realmente afecta a muchas personas, eso puede estar vigilándose. ¿Sí me se entiende? Como se supone que es el Consejo de la Judicatura hoy en México, que vigila que no se tomen decisiones que realmente sean raras, ¿no? Como el otro día que querían, por ejemplo, soltar a uno de los narcotraficantes más connotados de México por un procedimiento formal y no sé qué. Y entonces, pues se hizo la denuncia desde el Poder Ejecutivo. A ver, Luis, te voy a quitar tu audio porque se hizo la denuncia del Poder Ejecutivo y al hacer la denuncia del Poder Ejecutivo, realmente el Consejo de la Judicatura se activó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues subsanar lo formal de que esta persona iba a salir por un error formal y cuando se sabe que es un narcotraficante, ¿no? Entonces, ahí eso es un fin, es usar el derecho para un bien común, que es evidentemente en este caso es que la persona, si se sabe que es un narcotraficante, tiene que estar dentro de la cárcel. ¿Sí se entiende? Es eso, ese tipo de relaciones sociales y políticas que sí te pueden generar inestabilidad, pero que con un cuerpo de muchos ojos viendo, de pesos y contrapesos, puede hasta cierto punto funcionar. Recuerden que ellos lo primero que dicen es lo que hay mucha incerteza, que realmente no hay determinación de hechos, de normas, ¿no? Que sí, que por ejemplo, en nuestro sistema, no, sí, podemos decir, ay, sí, claro, ahí está la constitución, los códigos, claro, pero ¿cómo se interpretan? Pues se interpretan de muchas maneras, se pueden incluso mezclar muchas normas, tenemos miles de normas, las de derechos humanos, no, bueno, entonces realmente tú no vas a tener tampoco certeza, eso es lo que ellos dicen, ni tampoco vas a tener certeza de cómo interpretan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vigilar y estar en función del fin, que el fin tenga un bienestar común y que trate de, en ese bienestar común no es un tema solo de que, ay, me hizo esto y tiene que pagar, no, no, bienestar común tiene que tener fines sociales y en los fines sociales está que vives en un sistema desigual, por tanto hay que proteger a los grupos vulnerables, hay que tener claro que todo ese condicionamiento político, ideológico, económico, cultural está presente, todo esto, racismo estructural, pobreza, todo eso está presente y eso lo tienen que tener en cuenta los operadores jurídicos y también los que vigilan todo el proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por último, ya, esos eran los dos puntos. Entonces, que tengan muy claro los puntos y que tengan muy claro que epistémicamente el realismo jurídico es escéptico, escéptica es la posición epistémica, son escépticos de los hechos y de las normas y son pragmáticos en cuanto a los fines del derecho, lo que es útil a la sociedad. ¿Está bien? Y están muy vinculados a esta parte empírica desde el punto de vista macro, de que el derecho funciona en función de esta realidad social. No es que nosotros queremos que eso sea así, es que así es. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Que ya se acaba la clase, o ya se acabó más bien. ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, maestra. Pasen la lista, por favor. Última parte, maestra, ¿con prácticos qué se refiere? No te entiendo, Luis, no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, ¿qué se refiere con que los realistas son prácticos? Que están ubicados en cómo funciona el derecho, en su eficacia, en la realidad del derecho, que no solamente es aplicación, también es creación. Tienen muy claro que desde el punto de vista legislativo es muy complicado pensar que el derecho también es neutral, eso es una falacia, eso no existe, son luchas de poder. ¿Está bien? Eso es realidad social. ¿Está bien?
Bueno, léanse los textos, son textos muy cortitos, están muy fáciles, vuelvan a escuchar las clases. Yo creo que a algunos les queda muy claro, a otros más o menos, otros no han leído. Y bueno, hoy terminamos Just Positivismos. Cierra tu micrófono, Luis. Hoy terminamos Just Positivismos y el miércoles empezamos Pensamiento Jurídico Crítico. ¿Qué tienen que leer? Mi texto, El Derecho como Ciencia Social. Ese es el que hay que leer. ¿Y qué nos interesa ahí? La parte crítica sobre todo la parte crítica. ¿Qué es ese derecho desde el punto de vista crítico y como ciencia social? ¿Oyeron? ¿Vale? Sí, profesora, gracias. Sí, bueno, profesora. hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles sin falta. Sí, maestra.